Bueno, el día de hoy vamos a terminar con la serie que empezamos hace unas semanas. Esta serie la titulamos ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? Miren, no sé cómo les fue con esta serie. He tenido conversaciones con varias personas, especialmente gente que participó en grupos pequeños y bajaron las preguntas y las discutieron a profundidad. La verdad es que la gente me comenta que fue una serie en donde salió muchísimo fruto, mucha bendición para la gente. Si no estuviste durante la serie, te doy un resumen rapidísimo. Estuvimos analizando desde el principio cómo cuando tú persigues las cosas que simplemente quieres, muchas veces no obtienes lo que realmente quieres. Pero lo que tú realmente quieres obtener en esta vida es exactamente igual a lo que Dios quiere para ti. O sea, el plan de Dios es perfecto para ti y eso es lo que tú realmente deberías de querer. Eso significa evidentemente que Dios tiene un plan para ti y quiere que lo descubras. Y vimos cómo nos cuesta trabajo identificar este plan, discernirlo, porque para discernirlo hace falta obediencia. O sea, Dios te da instrucciones generales y cuando sigues las instrucciones generales te empieza a dar las instrucciones específicas a tu plan. Entonces, mientras más obediencia tienes, pues más claridad hay en lo que Dios espera de ti. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Pues porque nos distraen los valores del mundo, ¿no? Nos ponemos a perseguir cosas que la sociedad nos quiere convencer que es lo que necesitamos para ser felices. Y entonces fíjense lo que sucede. Tenemos unas luchas internas cuando llegan los momentos de decisión. O sea, cuando de repente tienes que decidir entre dejar ir ciertas cosas o dejar de perseguir ciertas cosas para hacer ciertas otras que Dios te dice que sigas. Y tenemos esa lucha interna en donde nos preguntamos, ¿y de verdad valdrá la pena? O sea, dejar esto, dejar de disfrutar estas cosas, ¿de verdad tendrá mucho impacto en el futuro? Y entonces muchas veces perdemos al tomar esas decisiones. Por eso, en el día de hoy, quiero analizar qué tan importante es para ti el vivir para lo que realmente importa. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar este tema. Padre, te amamos, Señor, te amamos, te damos gracias por la salvación que compraste para cada uno de nosotros. La verdad, para mí, Señor, es incomprensible el intercambio que tu Hijo hizo por nosotros, ofrecer su vida para comprar mi vida. Te damos gracias, Padre. Y sabemos, Señor, que tú compraste esa vida para algo, para un propósito perfecto que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que el día de hoy nos ayudes a ver la importancia de ese plan en esta tierra, a ver la importancia y el impacto que tiene para cada uno de nosotros a largo plazo. Sé que nos cuesta mucho trabajo estando confinados en este tiempo y espacio, Señor, pero hoy te pido que tu Santo Espíritu nos ayude a ver con los ojos espirituales estas verdades profundas, poderosas que tienes para nosotros. Te pedimos esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, no sé cómo les fue a ustedes en la escuela cuando eran niños. Para mí la escuela, los primeros años, como por ahí hasta del segundo de secundaria, fue un sufrimiento, fue una tortura espantosa. Porque yo tengo un déficit de atención muy fuerte. Entonces, para mí, los maestros empezaban a dar la clase y con una palabra que dijeran que me traía algo a la cabeza, me iba con la historia, ¿no? Me perdía. Y cuando el maestro decía al final, ok, ¿entendieron? Yo decía, ¿qué dijo? Y entonces yo siempre tenía la impresión de que los demás alumnos sabían cosas que yo no sabía. O sea, como que les habían enseñado a ellos. Yo sentía como que en la tarde los juntaban y les enseñaban cosas y luego cuando llegaba yo, pues todos sabían y yo no, ¿no? Entonces pues era frustrante y aparte aterrorizante, especialmente cuando llegaban los exámenes, porque no sabía qué iban a preguntar. Y peor aún los sorpresa, ¿no? Cuando decían, a ver, examen sorpresa, saquen una hoja, ¿no? Porque no tenía yo idea de lo que iba a suceder. Después de segundo secundaria perdí un año por razones que no vale la pena explicar. Y entonces como que todo cayó en su lugar y empezaron a verse las cosas un poco más simples. Pero entonces me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que había maestros a los que les encantaba reprobar gente. ¿Les tocaron maestros así? O sea, maestros que parecía que se divertían. De hecho, miren, tuve un maestro en la universidad que en la primera clase que tuvimos, lo primero que nos dijo al salón, nos dijo, la mitad de ustedes no va a pasar esta clase. La mitad va a reprobar. O sea, ya no está diciendo los voy a reprobar sin siquiera conocernos. Entonces a mí me hacía pensar, me daba la impresión de que estaba en contra mía, de que no le interesaba enseñarme, sino que lo que quería era reprobar y demostrar que su clase era difícil. De hecho, tenía la tendencia ese profesor de que los ejercicios que venían en los exámenes eran más difíciles que los que nos enseñaba en la clase.
Y entonces yo decía, este está en contra mía, este no quiere que aprenda, no quiere que pase, quiere reprobarme. Mis maestros favoritos no eran necesariamente maestros que te dejaran pasar fácil, sino maestros que estuvieran enfocados en ayudarte a aprender, ¿no? Tenía los maestros que decían, esta es la guía de estudio, estudia estas cosas porque esto va a venir en el examen. Entonces yo tenía la seguridad de que si estudiaba ciertas cosas iba a poder pasar el examen, ¿no? O sea, yo sentía que ese maestro estaba a mi favor. Quería que me concentrara en las cosas más importantes, que quería que me llevara conmigo a la vida. Bueno, fíjense, hoy vamos a tener varias buenas noticias y algunas medio malas, pero las buenas son más importantes que las malas, van a ver. La buena noticia en este momento es esta: nuestro Dios es ese tipo de maestro. O sea, nuestro Dios está a nuestro favor y lo que quiere es que aprendas lo más importante, que sepas las cosas más importantes para ti. De hecho, nos da una guía de estudio que llamamos la Biblia, en donde nos dice cuáles son las cosas más importantes para ti para cuando presentes el examen final. Es una maravilla, es aleluya, gloria a Dios, que Él lo que quiere es que pasemos el examen. Y ya sé que algunos de ustedes están pensando, pues sí, aleluya, pero ¿va a haber examen? ¿No? O sea, va a haber examen. De hecho, la Biblia no les llama exámenes, les llama juicios. En Hebreos 9 dice la Biblia que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después venga el juicio. Esos juicios son los exámenes. Ahora, otra buena noticia, porque a lo mejor tú piensas, ¿y si no estoy preparado? O a lo mejor estás pensando, estoy seguro que no estoy preparado, ¿no? O sea, quién sabe cómo estés, ¿no? Pero una buena noticia, ¿saben cuál es el trabajo de un pastor? Ser tutor espiritual para la gente. Es decir, ayudarte a prepararte para cuando llegues a ese día, pases el examen. De hecho, miren, espero que estas cosas realmente te preocupen, porque no va a haber excusa posible cuando llegues a ese día. O sea, este no va a ser un examen sorpresa. Una cosa que me sorprendió a mí después de cierto tiempo estudiar la Biblia, no sé si tú sabes esto, pero yo llevaba un cierto tiempo leyendo la Biblia y no lo sabía, y el día que lo vi me sorprendió. De acuerdo a la Biblia, vamos a llegar a ese día y no va a haber un examen, va a haber dos. Vamos a presentar dos exámenes. Yo no sabía eso, pero el día que lo vi dije, ¡ah! Así me agarró de sorpresa. Pero pues, si a ti te está agarrando sorpresa, ahora ya sabes, ¿no? Ya te dije, ¿okay? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a trabajar para estar preparados todos para esos exámenes, ¿ok? O sea, el primer examen o el primer juicio lo vemos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Dice así, dice Juan, que es el que escribió este libro: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Acuérdense de ese término, la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Miren, conozco a muchas personas que me dicen ser cristianos, que creen en la Biblia, pero se rehúsan a creer en el infierno. No puedes escoger qué crees en la Biblia. Esto sí, esto no, esto regular, esto me lo brinco. O crees en la Biblia o no crees en la Biblia. Y la Biblia claramente habla del lago de fuego que representa el infierno eterno, ¿ok? Ahora, este mensaje va a ser motivante, o sea, que no les empiecen a temblar las rodillas, ¿ok? Vamos a analizar juicio por juicio. El primer examen se conoce como el juicio del gran trono blanco, es lo que les puse en su programa, y lleva ese título por la primera línea de ese pasaje. Dice, luego vi un gran trono blanco, entonces se le conoce como el juicio del gran trono blanco. El tema de ese primer examen, les puse ahí, dice, el tema del primer examen es tus pecados. Ya ven que los exámenes son por tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del examen de hoy? Bueno, el primer examen va a ser acerca de tus pecados. Entonces, lo primero que quiero que veas es qué dice la Biblia acerca de nuestros pecados. Estos pasajes que vamos a ver son un caminito que te deberías de saber de memoria para poder hablarle de Cristo a otra persona. El primero de ellos es Romanos 3:23. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que tienes que entender es que todas las personas que estamos caminando en este momento por el planeta Tierra hemos pecado. Todos. Tú, yo y toda la gente que conoces. ¿Reconocen todos que han pecado?
¿Sí? Levanta, veo algunos pecadores que no quieren levantar la mano. Okay, están mintiendo otra vez, ¿no? O sea, todos hemos pecado, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema con eso? Dice, y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos estar en la presencia de Dios. Una persona imperfecta, como nosotros, pecadores, no puede estar en la presencia perfecta de Dios porque se consumiría inmediatamente. Por eso en el Antiguo Testamento la gente no puede estar en la presencia de Dios porque me muero. Y no nada más no podemos estar en su presencia, estamos privados de su gloria, no podemos arreglar ese problema. Tú y yo no podemos restaurar nuestra relación con Dios para poder estar en su presencia porque no podemos perfeccionarnos a nosotros solos. Para acabarla de amolar, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ahí no está hablando Pablo de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, está hablando de la segunda muerte a la que se refiere Apocalipsis 20. O sea, la persona que muere separada de Dios por el pecado está condenada a pasar la eternidad separado de Dios en el infierno. Eso rompió el corazón de Dios a tal grado que, sabiendo perfectamente que nosotros no podíamos ir a Él, Él vino a nosotros. Eso es lo que celebramos cada Navidad, ¿no? Que Dios envía a su Hijo a nacer como un bebé humano, ¿no? Se hace humano y entonces es un ser vulnerable que va a sufrir como todos los seres humanos y va a ser tentado en todo como todos los seres humanos, e incluso en algunas situaciones peor que algunos de nosotros. Porque las tentaciones que pasa Jesucristo, no sé cómo te iría a ti o a mí si se presentara Satanás y te ofreciera el poder de todos los reinos de la tierra. ¿Quién sabe cómo te iría? Jesucristo fue tentado en todo sentido, pero Él jamás cedió a la tentación, es decir, jamás pecó. Vivió una vida perfecta, siguió el camino, siguió todas las instrucciones, las generales y las específicas que Dios tenía para Él. Y un día, voluntariamente, fue a entregar su vida en la cruz precisamente para darnos vida a nosotros. Entonces fíjate lo que sucede. La cruz representa el símbolo más grande de vergüenza y de tortura que el ser humano había inventado. Jesucristo, el Cordero de Dios, perfecto en todo, inocente en todo sentido, ¿verdad? Fue salvajemente torturado físicamente. Pero esa no es la peor parte. La peor parte de lo que le pasa a Jesucristo es lo que le pasa espiritualmente. El profeta Isaías nos dice que Dios vertió toda la iniquidad de todos los seres humanos en Él en ese momento. ¿No? Pablo en 2 Corintios 5:21 lo describe de esta manera. Dice, al que no cometió ningún pecado, algunas versiones dicen al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces Jesús, que jamás cometió un pecado, que fue inocente en todos los sentidos, fue tratado como el peor de los pecadores y sufrió la separación física y espiritual en ese momento, y es lo que más lo hizo sufrir. Pero justo antes de morir hizo esta declaración, Juan 19:30, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué se consumó? ¿Qué se consumó? ¿Qué se terminó? El pecado. O sea, lo que estaba diciendo Jesucristo es, ya se acabó el pecado. Dice, consumado es, en español son dos palabras, en griego es una tetelestai, significa pagado en su totalidad. Jesucristo, al morir en la cruz, paga absolutamente por todos los pecados del hombre, pasados, presentes y futuros, todos. Nosotros que estamos de este lado del tiempo leemos eso y deberíamos decir aleluya, gloria a Dios, pero la gente que estaba ahí presente dijeron, nuestra esperanza, el que creíamos que era el Mesías, se acaba de morir en esa cruz. Pero pasa un día, pasan 2 días, y tal y como lo había profetizado, al tercer día se levanta de entre los muertos. Y el mensaje que nos manda a todos cuando se levanta de entre los muertos es decir, ya hay una forma para ti para arreglar ese problema del pecado. Ya hay un camino, ya hay manera. Yo ya pagué por todos los pecados. Entonces, si crees en mí, vas a estar en el cielo conmigo y con mi Padre por la eternidad. Entonces, fíjate lo que eso significa. Ese primer examen que vimos, el juicio del gran trono blanco, si tú crees en Jesús, es decir, si tú crees que Jesús nació como un bebé, vivió una vida perfecta, murió en la cruz voluntariamente para el perdón de tus pecados, resucitó para probar quién era, regresó al cielo, está sentado a la derecha del Padre y va a regresar para reinar eternamente. Si tú crees todo eso, adivina qué, ya no tienes que tomar el examen.
tú ya no tienes que tomar el examen. Les puse en su programa esto: si has puesto tu fe en Jesús, Él ya tomó el primer examen por ti. Tú ya no lo tienes que tomar porque Jesucristo ya lo tomó y sacó 10. Tuvo una calificación perfecta. ¿Alguna vez exentaron un examen? Es muy divertido cuando hago esa pregunta porque hay muchas caras felices y yo un codazo, ¿no? Odiamos a los nerds que exentaron todas, ¿no? Pero bueno, si alguna vez exentaste un examen, sabes exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Era maravilloso cuando hacías tu trabajo tan bien durante todo el año que al final el profesor te decía: ya no tienes ni que venir a hacer examen, ¿no? O algunos te decían: tienes que venir nada más ponerle tu nombre al examen y ya tienes 10, ¿no? Miren, por eso es tan importante que pongas tu fe en Jesucristo, porque si pones tu fe en Jesucristo, ese examen ya está aprobado por ti por 10. Pero si no la pones, el examen lo vas a tener que presentar tú, y te voy a adelantar: vas a reprobar. O sea, estás reprobado desde antes de llegar. ¿Por qué? Porque esto es: ¿has roto la ley alguna vez? La gente piensa que vamos a llegar ahí, va a ser una especie de balanza en donde si hice más cosas buenas que malas, entonces voy a pasar ese examen. No es así. Es como la ley aquí. Si te pasas un alto y te llevan ante el juez no dice: bueno, pero ¿cuántos no se ha pasado? ¿No? Se pasó uno, pero ¿ha dejado de pasarse 20? No te preguntan eso, ¿eh? Se pasó, multa. Bueno, ahí rompiste la ley, estás fuera, ¿ok? Entonces necesitas poner tu fe en Cristo para que Él presente el primer examen por ti, tengas 10 y puedas entrar. Y entonces viene el segundo juicio, desde el que yo no sabía, pero ahorita nos vamos a entrar. Si tú no sabías, ya sabes. Ok, ahí les va. El segundo juicio se llama el juicio ante el tribunal de Cristo, y tiene ese nombre por la descripción que Pablo le da en 2 Corintios 5:10. Dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Ok? Entonces fíjate, este segundo juicio ante el tribunal de Cristo ya no tiene que ver con tus pecados, tiene que ver con, y dice, el tema del segundo examen son tus obras. El segundo examen tiene que ver con cómo viviste la vida. Y miren, es muy importante que veamos la diferencia clara entre estas dos cosas que acabo de decir, porque la gente que confunde esos dos exámenes vive una vida totalmente estresada. Se pasa toda la vida tratando de ganarse a Dios y no vas a poder. Entonces fíjate cómo Pablo lo aclara perfectamente en Efesios 2, versículos 8 al 10. Si no te lo sabes, te recomiendo que te aprendas ese pasaje de memoria. ¿Ok? Vamos a ver los versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo ahí claramente: tu entrada, el primer examen, tu salvación es por fe, por gracia. Es decir, es un regalo. Si yo pongo mi fe en Cristo, entonces me regala la salvación, me regala la entrada. Pero el versículo 10 nos va a decir ¿para qué fuiste salvado? Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es para buenas obras. O sea, Dios tiene un plan para ti que lo planeó desde antes de que nacieras. Buenas obras que dispuso para que tú las pongas en práctica, para que las llevemos a cabo. Entonces, eres salvado por gracia, no por obras. Pero, dice tu programa, una vez que fuiste salvado, tu vida tiene un propósito divino y eterno. Tienes un trabajo por parte de Dios una vez que eres salvado, y es un trabajo tan importante que es un trabajo que viene de Dios y tiene que ver con el reino de Dios aquí en la tierra. Tienes que entender que tú no fuiste salvado simplemente para disfrutar de la vida. Ay, qué bueno, ya me salvó Cristo, entonces ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Hay un propósito para el que Dios quiere que vivas. Entonces esto no es le doy mi vida a Cristo y ahora puedo vivir la vida para mí. Es le doy mi vida a Cristo y ahora vivo para el que murió por mí. Ahora vivo para Él. Y de esto se trata el segundo examen. Este segundo examen no tiene que ver con el cielo y el infierno. Tiene que ver con qué clase de recompensa vas a recibir cuando llegues al cielo. Miren, yo me doy cuenta platicando con la gente, la manera en que la gente ve el cielo. Esto tiene que ver mucho con películas que vemos, programas, incluso hasta chistes que contamos, ¿no? Entonces la gente tiene una imagen de que va a llegar al cielo
Entonces va a estar San Pedro en la entrada, ¿no? Con una lista. Nombre, Marco Monroy Pacheco. Muy bien, pásele, ¿no? Entonces pasas, fórmese en la fila de las arpas, ¿no? Entonces te formas en la fila, ¿no? Te dan tu arpa. Y ahora formes en la fila de las coronas, ¿no? Entonces te formas en la fila de las coronas. Cuando llegas, a ver, usted está medio cabezón, a ver esta corona, ok, está bien, pásele por acá. Ahora formes en la fila de los carritos de golf que lo van a llevar a su mansión, ¿no? O sea, pensamos que toda la gente que entra al cielo va a recibir una recompensa, todos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña. De hecho, Pablo va a describir en detalle lo que pasa en el segundo juicio en 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Vamos a leerlos despacito. Fíjense, dice: cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, fíjate, Pablo empieza diciendo: ha usado con la forma que tienes de construir. Para Pablo, vivir tu vida es como construir una casa, ¿okay? Tú estás construyendo una casa. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a construir una casa? ¿Qué es lo primero que pones? Los cimientos, ¿no? Lo primero que haces es poner los cimientos. Y Pablo dice: ten cuidado cuando vayas a construir tu casa, porque no hay otro cimiento válido que no sea Jesucristo. Te dice: ten cuidado porque la tendencia del mundo no es cimentar su casa en Jesucristo. La mayor parte de la gente del mundo está cimentando su casa en la persecución de dinero, de placeres, de poder, ¿no? de vivir su vida satisfactoriamente, pero para lo que ellos quieran. Y te está diciendo: abusado, porque te va a llevar esa corriente, te va a tratar de jalar, ¿ok? Entonces, el único fundamento es Jesucristo. Ahora, si tú crees en Jesucristo, es decir, si tu fundamento es Él, entonces pasas al segundo examen. Y continúa, dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces, ¿qué está diciendo? Bien, tú pones el cimiento, y si pones como cimiento a Jesucristo, ya pasaste la primera prueba. Pero ahora dice: cómo construyas encima de ese fundamento, eso es opcional. Tú como cristiano, ya con el fundamento de Cristo, vas ahora a construir encima de ese fundamento. Y puedes utilizar dos tipos de materiales. Dice: podemos utilizar oro, plata, piedras preciosas, o puedes utilizar madera, heno y paja. El problema es que la prueba, el examen, es una prueba de fuego. Fíjense cómo continúa. Dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, fíjate lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a la madera, al heno y a la paja si le pones fuego? ¿Qué le pasa? Se quema. No nada más se consume, desaparece. ¿Qué le pasa al oro, a la plata, a las piedras preciosas si las pones al fuego? ¿Sabes qué les pasa? Se refinan. La manera como purifican al oro, lo meten a altas temperaturas, todas las impurezas se queman y desaparecen, y lo que queda es oro puro. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Dice: tú puedes haber construido tu vida persiguiendo cosas que son temporales, cosas que no duran, ¿verdad? O puedes haber escogido perseguir cosas que son eternas, que son relevantes al reino de Dios. Entonces, de acuerdo a Pablo, va a haber gente que va a entrar al cielo, son salvos, dice, será salvo, dice, pero van a entrar como quien se salva de un incendio. ¿Vieron las noticias hace unas semanas de los incendios en el estado de California, en Estados Unidos? La verdad, no sé si las vieron, pero es impresionante el tamaño de los incendios y la velocidad a la que se estaban propagando. Hay unos vientos muy fuertes que vienen del norte que se llaman los vientos de Santana, que cuando se combinan con un incendio, ya saben allá que van a tener un montón de problemas, porque mueven el fuego a una velocidad impresionante. Hubo gente que murió quemada en sus casas, no tuvieron tiempo de salir. O sea, es gente que veían el fuego y decían: no, está a 40 kilómetros, y de repente volteaban y ya se estaba quemando su casa. Hubo algunos que apenas se alcanzaron a salir. Salían corriendo de la casa, ya no podían sacar ni el coche de la cochera porque la cochera ya estaba en llamas, y entonces salían corriendo sin nada, porque en Estados Unidos construyen con madera. Entonces iban corriendo, la policía acordonaba todo el vecindario, y cuando los dejaban regresar, lo único que encontraban era los cimientos, que son de cemento. Todo lo demás, y eso es lo que está diciendo Pablo. Va a haber gente que va a entrar al cielo como si se hubiera escapado de un incendio sin nada.
Pero va a haber gente que va a haber construido con materiales que son eternos, y esas personas van a escuchar a Dios decir: bien hecho, siervo bueno y fiel, pásale ahora a disfrutar, ¿verdad?, del banquete, de la recompensa, ¿verdad?, de tu Señor. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son esos materiales eternos? ¿Qué tenemos que estar persiguiendo en este mundo que sabemos que va a tener un valor eterno? Les puse esa pregunta en su programa: ¿qué cosas tienen valor eterno? Solamente hay dos. La primera es Dios. Dios es eterno. Dios siempre ha sido y siempre va a ser. Entonces, perseguir a Dios, es decir, tratar por todos los medios de tener una relación personal con Él, amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, perseguirlo a Él es lo más importante que tienes que hacer. La segunda es la gente. Todas las personas, ¿no?, fuimos dotados con un espíritu que es eterno. Las únicas dos cosas en el universo que son eternas, de las cosas que podemos tocar, ¿verdad?, son la gente, y de las que no podemos tocar es Dios. Por eso, fíjense, cuando le preguntaban a Jesucristo ¿cuál es el mandamiento más importante?, no dijo que había uno, dijo que había dos, ¿no? En Mateo 22, versículos 37 al 40, Jesucristo dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, fíjense, Jesús nos está diciendo: para ti lo más importante debe ser tu relación con Dios. Que tu relación con Dios esté por encima de todo lo demás. Y lo segundo más importante es amar a tu prójimo. Y miren, no tengo tiempo de desarrollar esto porque no es el tema del mensaje del día de hoy, pero una de las cosas que Jesucristo vino a hacer a esta tierra fue a redefinir el concepto de prójimo. En la época de Cristo, cada quien consideraba a su prójimo a su gente. Los judíos consideraban al prójimo a otros judíos, los samaritanos a otros samaritanos, los sirios a otros sirios, los babilonios a babilonios. O sea, cada uno decía: estos son mis prójimos, los demás son enemigos. Pero cuando Jesucristo platica la parábola precisamente del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que un maestro de la ley se trata de pasar de listo con él y dice: bueno, sí, pero ¿quién es mi prójimo? La manera en que Jesús le explica es: todos son tu prójimo. El que tenga necesidad, ese es tu prójimo. Entonces nosotros deberíamos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a toda la gente y ver por sus necesidades. Y lo más impactante de ese versículo es cómo termina. Dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando un judío decía eso en el primer siglo, estaba diciendo: de eso depende la Biblia. Todas las escrituras dependen de que ames a Dios y ames a tus hermanos. Entonces, ¿cómo hacemos esas cosas? Pues es lo que hemos venido estudiando por los últimos 15 años en la iglesia, ¿no? O sea, lo que hemos estado aprendiendo: tienes que tener una relación personal con Dios, tienes que acercarte a Él, tener constante comunicación con Él, porque mientras más lo conozcas a través de su revelación en la Biblia, ¿verdad?, cada vez más lo vas a amar. Y fíjate, va a empezar a poner en tu corazón el amor por los demás. Vas a empezar a ver el dolor de la gente, vas a empezar a ver la necesidad de la gente. Estudiamos en esta serie cómo Dios te equipa, te formó perfectamente para el plan que tiene para ti. O sea, no te va a mandar a hacer cosas que no sabes qué hacer, ¿no? Te equipó antes, te prepara para que en el momento en que Él te dice: ve y haz esto con tal persona, tú estás preparado. Aunque creas que no, si Dios te manda es porque ya te equipó, ¿ok? Entonces necesitamos ir. No se trata de renunciar a tu trabajo y volverte misionero. Se trata de ir a tu trabajo como misionero. Y si empiezas a trabajar en esa relación con Dios y empiezas a invertir todo el tiempo en amar a la gente a tu alrededor, ¿no?, estás invirtiendo en lo más importante, en lo más valioso, que es la eternidad. Tu eternidad y la de otras personas, porque se trata de llevar a los más posibles a conocer a Cristo. Pero miren, me doy cuenta de que ese concepto de eternidad es medio vago para nosotros. Nos cuesta mucho trabajo ver la eternidad. O sea, pensamos en la vida y la eternidad, y sí, como que no la ves. Entonces, el día de hoy quise hacer una ilustración para ver si la podemos captar mejor. Le voy a pedir a mi compadre Rafa que me eche una mano. Tengo, gracias. Miren, esta cuerda, esta ilustración se la robé a Francis Chan, lo reconozco. Véanlo, buenísimo. Esta cuerda, todos sabemos que termina ahí, ¿no? O sea, Rafa puede jalarle y meterse hasta la bodega,
pero en algún momento va a terminar. Pero lo que quiero que trates de imaginarte es que esta cuerda no termina. ¿Okay? Es una cuerda eterna. Imagínate que sale por esa puerta, sube por todas las escaleras del edificio, se sale por la ventana del último piso, sigue hacia arriba, se sale de la atmósfera, pasa a la Luna, pasa a Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que sí es planeta, pasa a Plutón, se sigue, ¿no? Empieza a viajar por la estratosfera, ¿okay? Pasa a Alfa Centauri, sale de la Vía Láctea, sigue y sigue y sigue y sigue, pasa cientos de miles de millones de galaxias y sigue, es eterna. Llega hasta el cielo, hasta Dios. ¿Okay? Esta cuerda representa la línea de tiempo de tu existencia. Tu existencia es eterna. El espíritu que Dios te dio va a ser eterno. ¿Okay? Este pedacito rojo representa la línea de tiempo de tu existencia aquí en la tierra. ¿Okay? Tú aquí en la tierra, tú en otro lado, hasta la eternidad. ¿Okay? Les voy a decir qué es lo alucinante de esto. La mayor parte de la gente se la pasa todo el tiempo consumida por lo que pasa aquí, preocupada. Necesito tener esta casa, necesito tener este coche y la comida, ¿no? Tengo que trabajar arduamente, entrar a la universidad, salir bien para tener un trabajo y poner una empresa, tener mucho dinero y que se enamore de mí una chava que esté guapa, ¿no? Y entonces si trabajo y ahorro todo este tiempo, así, entonces voy a poder tener una vida maravillosa acá, en este pedacito que hay aquí, ¿no? O sea, voy a trabajar como loco durante este pedazo para poder descansar en este pedazo y vivir como rey este pedacito, ¿no? ¿No es como nos lo vende el mundo? Pero piensa en esto, fíjate. Para empezar, lo que la Biblia nos dice es que perseguir las cosas del mundo en todo este espacio te va a hacer llegar aquí y sentirte totalmente vacío e insatisfecho. O sea, ni siquiera lo vas a disfrutar. En segunda, nadie tiene asegurado que va a llegar aquí. No tenemos asegurado mañana, deja tú pasado mañana. Entonces no sabemos si trabajar todo esto arduamente vamos a llegar acá. No tenemos idea. Pero lo más curioso es que nos consume esto. Y estás tan preocupado por esto que no te pones a ver todo esto. No lo ves por estar pensando en esto. Y lo que la Biblia nos dice, lo que Jesucristo dice es: invierte todo lo que hagas acá pensando en esto. Porque si tú nada más inviertes aquí pensando en aquí se va a acabar. Un día vamos a llegar aquí. Pablo dice: yo no permito que nada me distraiga, que nada de lo que está aquí me distraiga. Yo pongo mi mente acá. Porque el día que, si yo lo que yo dice él, el día que llegue a la meta, ¿cuál es la meta? Aquí. Esa es la meta. Este pedacito. Ya que llegue a la meta, entonces voy a tener mi recompensa que va a ser eterna, ¿te imaginas? Y entonces todo lo que pasó acá, todo el dolor, toda la enfermedad, todo el sufrimiento, todas las lágrimas, de pronto muy vivo es Francis Chan. Y fíjense, les voy a decir qué es lo más curioso del caso. Cuando piensas en eso, seguramente la pregunta que te va a pasar por la cabeza es: ¿cómo estoy viviendo mi vida? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿para quién estoy viviendo mi vida? No cómo. Porque a Dios lo que más le interesa es la motivación que hay en tu corazón. Entonces, ¿para quién estás viviendo? ¿Para quién? Y miren, ¿saben qué pasa? Que cada vez que hablo de estas cosas, yo sé que esa pregunta la has escuchado 20 veces, la has escuchado de mí muchas veces. Pero me doy cuenta que la gente rara vez la contesta honestamente. De hecho, te aseguro que tú no la estás contestando honestamente. Y te voy a decir por qué lo sé. Esto es algo que les he dicho muchas veces. Cada vez que escribo un mensaje, al primero al que Dios cachetea es a mí, mientras lo estoy escribiendo. Luego ya les paso yo las cachetadas a ustedes, pero primero me confronta a mí. Y cuando yo me pongo a analizar con honestidad estas cosas, cuando en oración voy y le hablo mi corazón a Dios, le digo: Señor, muéstrame, estoy viviendo para ti. No saben cómo se siente feo, así la cubetada de agua fría, cuando Dios me dice: pues si me dieras por lo menos unos 10 minutos al día, estaría padre. Y yo le digo: pero ¿cómo, Señor? Si te doy? Me dice: no, analiza tu día.
¿En quién estabas pensando todo el tiempo? ¿Cómo usaste tu tiempo? ¿Cómo usaste tu dinero? ¿En quién estabas pensando? Y me doy cuenta que más frecuentemente vivo para mí que para Él. Dice, cuando hice un análisis profundo esta semana, me di cuenta que yo veía las cosas de esta manera. Voy a hacer las cosas a mi manera, pero para gloria de Dios. Cuando lo que Él quiere es que haga las cosas a su manera y no para Él, con Él. Que Él sea tu fuerza, que Él sea tu luz, que Él sea el guía, que Él te diga por aquí, por allá, aquí no, párate, ve, Él. Pero les decía yo al principio de la serie, ¿saben por qué no nos damos cuenta de en dónde estamos? Porque estamos engañados, nos engañamos a nosotros. No lo reconocemos, no lo quieres reconocer, no quieres pensar en cómo usas tu tiempo y tu dinero y qué estás haciendo no lo quieres pensar. Nos engañamos. ¿Y saben qué es lo más aterrorizante de eso? Que una persona que está engañada no sabe que está engañada. O sea, tú no sabes. ¿Se acuerdan de la película El Sexto Sentido? De un niño que veía muertos caminando por todos lados, ¿no? ¿Se acuerdan del shock que el doctor que lo está tratando piensa que está vivo, tratando de ayudarle, y el niño le está dando pistas todo el tiempo de que está muerto, pero él está engañado y no lo ve? Y el niño le dice, se engañan, piensan que están vivos. Y él, sí, son pobres, ¿no? ¿Y se acuerdan del shock cuando te das cuenta que está muerto? Bueno, en el cine, cuando yo la vi, en el cine así, ¡oh! ¿No? Todo el mundo que está muerto. Eso somos nosotros. Estamos engañados. Y te voy a decir cómo se ve el engaño. Si en este momento estás escuchando todo esto y dices, qué buen mensaje, ¿cómo no vino Juan? Estás pensando, el que lo necesita es el de al lado, no yo. Cuando Dios te está tratando de decir, te estoy hablando a ti, pon atención, sé honesto contigo. ¿Para quién estás viviendo? Sé honesto. Bien, cada vez que yo hago este análisis me doy cuenta de cuánto fallo en esto. Esta semana, en el análisis de la oración y de abrirle mi corazón, decirle, muéstrame, Señor, y me mostró clarito, hice un compromiso con Él. Le dije, Señor, ayúdame a siempre decir en la iglesia lo que tú quieres que diga, sin importar si a la gente le gusta o no, y llevarme a hacer lo que tú quieres que haga, me guste a mí o no. Y mi invitación es que hagas lo mismo. Algunos de ustedes van a salir de aquí enojados conmigo. Van a decir, sí, ya sé que tengo que ser perfecto. Aunque si se fijaron, no he hablado de perfección ni una vez. Ni una vez. La perfección es el primer examen. Ese no lo tienes que pasar tú, ese ya lo pasó Jesucristo por ti si pusiste tu fe en Él. Esto no se trata de ser fiel, ¿sabes de qué se trata? Perdón, no se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel, de que tengas fidelidad, pero fiel en todo momento. Fiel en tu vida, fiel en tu matrimonio, fiel con tus hijos, fiel en tus finanzas, fiel en tu trabajo, fiel en tus amistades. Cuando las cosas se ponen difíciles, fiel. Cuando tienes ganas de rendirte, fiel. Cuando te caes de rodillas y dices, ¿hasta cuándo, Señor? Fiel. Fiel en todo momento. Fiel. Se va a poner complicado, pero tienes que acordarte, es de este tamaño. Por eso Pablo dice, no te distraigas. Fiel. Fiel un día, 2 días, se convierte en una semana, luego en un mes, luego en años. Y te voy a decir por qué es tan importante tu fidelidad. Porque cuando menos te das cuenta, fiel, de repente Dios da fruto. Y empieza a haber fruto. Empieza a haber fruto en tu matrimonio y fruto con tus hijos. Y miren, ¿saben qué es para mí una tragedia? Regresa gente a la iglesia normalmente cuando tienen eventos fuertes en su vida. Sobre todo, por ejemplo, gente que su pareja lo deja, su negocio fracasa, ¿no? Algo así como eso. Y entonces llegan aquí y me dicen, me alejé del Señor, hice mal, pero aquí estoy de regreso. ¿Qué tengo que hacer? Les digo, ¿cómo que tienes que hacer? Lo venimos haciendo desde toda la vida. No, es que necesito que regrese, ¿no? Que el negocio funcione. Entonces, no vienen buscando a Dios, vienen buscando al genio de la lámpara para decirle, no, que quiero esto de regreso. Y muchas veces esas personas, después de 1 mes o 2 meses, se dan cuenta que no es el genio de la lámpara y se vuelven a ir. Fiel, fruto. En todas las áreas de tu vida.
Entonces piensa cada vez que tomas decisiones, ¿no? Incluso los que servimos aquí, ¿no? Vas a servir, pues si no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, fiel. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué es lo más importante para ti? Fiel. Fiel. Y el día que llegues, fíjate, yo sé que muchos de los que estamos aquí vamos con dolor, vamos cargando pesado, pero el día que llegues y entonces Dios te recibe y te diga: bien hecho, siervo bueno y fiel, vas a disfrutar de la recompensa de tu Señor y se te va a decir: valió la pena todo, aquí estoy, ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay enfermedades, valió la pena todo. ¿Qué es lo que realmente quieres obtener? Te voy a decir que es pasar los 2 exámenes. Eso es lo que realmente quieres obtener. Y es exactamente lo que Dios quiere para ti. El primero es un regalo. Pon tu fe en Cristo. El segundo es opcional. Ese depende de ti. ¿Para quién estás viviendo la vida? Vamos a darle oportunidad a Dios de hablarnos. Cierren sus ojos y dale en este momento a Dios la oportunidad de poner pensamientos en tu cabeza. Déjalo que te revele lo que Él te quiera revelar. Pregúntale, dile: Señor, ¿hay algo que quieras decirme el día de hoy? ¿Hay algo que necesito ver y me estoy engañando a mí mismo y me rehúso a verlo? Muéstrame, Padre. Dale unos minutos. Padre, confesamos, Señor, que cuando hacemos este análisis, te abrimos nuestro corazón, sabemos que no hemos vivido para ti, Padre. Nos damos cuenta cuánto de nuestro día lo vivimos para nosotros, persiguiendo cosas que no van a durar, cosas temporales. Te pedimos tu ayuda, Señor, porque la necesitamos. Queremos ser fieles a ti. Sabemos todos que cuando las circunstancias se ponen complicadas nos cuesta mucho trabajo, pero tu palabra dice, Señor, que si tú estás con nosotros, nada puede con nosotros. Te pedimos que nos des esa fortaleza en los momentos de decisión, que tu Espíritu nos hable al oído en los momentos en que estamos dudando. Te pedimos que pongas gente a nuestro alrededor para poder amarlos, Señor, para poder acercarlos a ti, para tener el privilegio de ser tus herramientas. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría para consistentemente evaluar nuestro comportamiento. Sé, Señor, que este autoengaño que tenemos regresa constantemente porque vivimos en un mundo complicado, totalmente dirigido por las cosas equivocadas. Así que ayúdanos, Señor, a regresar a estas cosas, a regresar a este análisis, a entender exactamente lo que tú quieres para nosotros, para que lo persigamos con todo el corazón. Te entregamos en este momento nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Sé tú quien dirige cada paso de nuestro día. Queremos estar contigo en la eternidad, Señor, y ayúdanos a ser una luz para la gente a nuestro alrededor, especialmente esos seres que tanto amamos, que no te conocen, para que el día que lleguemos frente a frente a estar contigo, podamos escucharte decir esas hermosas palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Nos entregamos a ti.
en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.